Bueno, vamos a dar entonces inicio a esta segunda sesión de capacitación en la cual tenemos el grato honor de tener como facilitador a uno de nuestros docentes de la carrera de psicología en la Universidad Privada San Francisco de Asís, que es el licenciado Eduardo Miranda. Eduardo Miranda es profesional en psicología, también salió de nuestra Casa Superior de Estudios de la USBA con destacadas notas, destacándose justamente su profesionalidad. Licenciado Eduardo, muy buenas tardes. Hola, 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 muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Todo correcto? Sí, sí, se escucha muy bien. Ya le acabo de colocar como administrador, así que le dejo justamente con la audiencia, con los participantes que están justamente atentos para que pueda brindarnos todo el proceso de capacitación. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Espero que estén bastante bien. Vamos a tener una jornada bastante productiva, espero. Es decir, vamos a hablar de muchos temas, todos importantes para para la formación que están teniendo en este proceso, para el trabajo que van a desempeñar, que es sumamente importante. Esta ponencia va a estar dividida en dos partes. En la primera parte, yo les voy a explicar diferentes cosas sobre lo que es la terapia cognitivo-conductual, pero lo eh, voy a hablar de forma específica de algunas cosas, porque si yo pretendiera enseñarles terapia cognitivo-conductual en una hora, hora 30 que queda, es imposible, ¿no? Y la segunda, Luz Parra, experta en estos temas, que ha trabajado durante muchísimo tiempo en diferentes instituciones para trabajar y diferentes casos, ¿no? Diferentes tipos de poblaciones. Entonces ella va a hablar un poco de su experiencia, va a hablar un poco de los protocolos que se utilizan, va a presentar tal vez algún caso para que se haga todo mucho más vívido, mucho más real y que le puedan hacer preguntas a nivel profesional, sobre todo si es que así lo desean. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantallita. Voy a girar un poco mi monitor porque lo tengo doblado. A ver. Mm, Es que estaba utilizando otras aplicaciones y ya he olvidado cómo se utiliza el Zoom, pero ahí voy. Eso es. Ahora compartimos la pantallita. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar, ya les dije, de muchísimas cosas. Y con lo que voy a empezar es hablando de los 10 principios de la terapia cognitivo-conductual o terapia cognitivo-comportamental, depende al país en el que te encuentras y diferentes cosas, pero no es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Algo que es importante es terapia cognitivo-conductual es todo un conjunto de principios. No es solamente, como muchos piensan, una serie de técnicas, ¿no? Es decir, estoy aplicando técnicas, ok, ya estoy haciendo terapia cognitivo-conductual. No, no se trata solo de las técnicas de intervención que tú estés utilizando. Se trata de mucho más que eso. Se trata de respetar todos los principios que estás haciendo, desde el inicio, desde el primer contacto con el paciente hasta la conclusión de la terapia. Entonces, muy rápidamente les voy a hablar de los 10 principios de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, a ver, primero, quiero hacerles una pequeña reflexión inicial que siempre hago y, bueno, quienes ya me han escuchado, ya me han debido escuchar muchas veces hablar de esto, pero es que las tres letras P para alcanzar el éxito como terapeuta son las siguientes. Tres cosas que considero fundamentales para cualquier psicoterapeuta.
La primera es el propósito, tener un propósito, a dónde quiero llegar con mi carrera, a qué población quiero ayudar, a quienes quiero ayudar, pues ya sean niños, adultos, en el caso de lo que se están formando ustedes, a mujeres en situación de vulnerabilidad. Tenemos que tener un propósito claro de dónde queremos avanzar, pero no le he puesto meta, sino propósito, porque es algo más fuerte, es algo que va a involucrar el todo de ti y te va a motivar a seguir adelante. La siguiente letra P es la pasión. La pasión es lo que va a hacer que tú desayunes, almuerces y cenes psicología, que estudies psicopatología, que estudies diferentes estilos de intervención, que te vayas formando día tras día, que estés apasionado no solamente por el estilo de terapia, sino por la población a la que te vas a dirigir y por la salud mental en general. Y finalmente, y no obviamente menos importante, sino diría una de las más importantes, la preparación. Estar preparado, formarte todo el tiempo, invertir tiempo, dinero y energía en tu formación. Si puedes invertir tiempo, dinero y energía en tu preparación, estás camino a cumplir justamente y a alcanzar la meta y el propósito de ser un muy buen psicoterapeuta. Podría hablar mucho más de esto, pero quería empezar con esa pequeña reflexión inicial para que sea algo que todos buscamos, ¿sí? Que es propósito, pasión y preparación por lo que estamos haciendo. Bien, ahora sí, principio número 1. La terapia cognitiva se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteada en términos cognitivos. Esto es fundamental. Estamos hablando, primero, es una formulación dinámica, es decir, que es algo que va a irse modificando, va a ir modificándose conforme vaya avanzando el tratamiento. Es algo que todo lo que vayamos formulando a nivel cognitivo, afectivo, emocional, conductual, va a ir modificándose, va a ir cambiando. Y algo importante, nosotros obviamente hablamos en términos cognitivos. Las estrategias que vamos a utilizar de evaluación son cognitivo-conductuales. La intervención es cognitivo-conductual. Nosotros no vamos a aplicar, por ejemplo, pruebas proyectivas, no vamos a hablar del inconsciente, no vamos a hablar de nada que pertenezca a otras escuelas de la psicología. No porque seamos mejores o consideramos que hay que desechar lo demás, sino porque la terapia cognitivo-conductual tiene que responder a estos 10 principios. Si tú violas alguno de estos principios, no estás haciendo terapia cognitivo-conductual, aunque estés usando técnicas cognitivo-conductuales, no quiere decir que estés haciendo terapia cognitivo-conductual. Entonces, eh, eso es importante. Siempre vamos a hablar en términos cognitivos, es decir, en términos del pensamiento. Pensamiento, pensamientos automáticos, creencias intermedias, creencias centrales. Principio número 2. La terapia cognitiva requiere de una sólida alianza terapéutica. De eso les voy a hablar después cuando termine los 10 principios, porque esto es algo sumamente importante, sobre todo para la tarea que ustedes como voluntarios psicólogos van a desempeñar, ¿sí? La alianza terapéutica. Lo voy a dejar acá porque al final lo voy a desarrollar en profundidad. El principio número 3. La terapia cognitiva enfatiza la colaboración y la participación activa de la persona. Nosotros no somos los jefes, no somos, como dirían, el sujeto del saber. Yo estoy arriba, tú estás abajo y lo que yo diga es lo que se va a hacer. De pronto tú le das una tarea a la persona para hacer registro de pensamientos diarios. La persona te dice, la verdad es que los negocios y dirás, sí, está muy bien que lo hagas de esa manera. Es decir, participación activa de parte. El terapeuta, en este punto, se compromete a trabajar al 100% utilizando estrategias y técnicas profesionales y adecuadas para el caso particular del cliente. No hay moldes, no vamos a utilizar estrategias y técnicas que estén enfocadas a lo que el paciente necesita. Voy a, voy a mutarlos a todos. Es que ya no me acuerdo cómo se hace eso. A ver, aquí está. Para todos, eso es. Mil disculpas. Ahora sí.
Algo que le he preguntado es que estoy aquí con dos pantallas. Sí están viendo las diapositivas todos, ¿no? Me responden en el chat, por favor. Sí están viendo las diapositivas. Gracias, Julio. Ok, excelente. Continuamos entonces. El paciente, por otra parte, se compromete también a asistir a las sesiones, a aprender y realizar todas las actividades y tareas que se planifiquen en sesión, ¿no? Y con el tiempo participar de forma activa en la planificación de la agenda de la sesión. Es decir, que en un momento determinado, ¿qué vamos a trabajar hoy? No somos nosotros los que vamos a decir qué vamos a trabajar, sino que el paciente también te va a decir, podríamos trabajar esto, podríamos trabajar esto, podríamos trabajar esto, ¿no? Se va a ser ya activo, un agente activo. Bien, sigamos. Principio número 4. La terapia cognitiva está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados. Es decir, que nosotros decimos, ¿qué queremos alcanzar? No es solo venir a la terapia, ok, habla y veremos qué pasa, ¿no? Sino que tenemos objetivos que queremos alcanzar. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la meta que tenemos acá entre terapeuta y paciente para que tú puedas salir adelante? De pronto es una persona que dice, yo quisiera emanciparme, salir adelante, ya no tener miedo, ¿no? Ya no tener miedo en diferentes situaciones sociales o lo que sea. Esa es nuestra meta y todo lo vamos a dirigir hacia ese objetivo. Principio número 5. Bueno, este es un proceso que se suele hacer. Principio número 5. Identificar el problema, meta realista, poner un plan, la ejecución y la evaluación. Básicamente eso es la respuesta al principio 4. Perdón que esté yendo rápido, pero es que no es el punto fundamental de lo que quiero hablar el día de hoy, ¿sí? El principio 5, la terapia cognitiva inicialmente destaca el presente. Esto es importante. Nosotros no nos vamos a remitir a la niñez de la persona, no vamos a ir a ver toda su historia de vida, sino que en principio, por lo menos, vamos a destacar el presente, tus problemas hoy, tu estado mental hoy, todo lo que está sucediendo en tu vida hoy, todo lo que está sucediendo en tu mente hoy, ¿sí? Entonces, el terapeuta toca el pasado si el paciente insiste en hacerlo. Puede que el paciente diga, es que necesito hablar de esto, es que hay algo que mi niñez, es que hay algo. O si el terapeuta ve que se necesita esa información. Si tú ves que realmente es información necesaria, entonces para la construcción del caso vamos a tocar. Pero inicialmente nos centramos siempre en el presente. Principio número 6. La terapia cognitiva es educativa, ¿sí? Por eso se habla de psicoeducación. Tiene por objeto enseñar al paciente a ser su propio terapeuta y pone énfasis en la prevención de las recaídas. Es decir, que nosotros le vamos a enseñar al paciente sus síntomas primero, cómo avanzan sus síntomas, qué es lo que puede esperar de sus síntomas, cuál es su diagnóstico, por qué es ese su diagnóstico, cuáles son las características de su desorden. Y le vamos a enseñar a ser, entre comillas, su propio terapeuta, es decir, que ya no necesite de nosotros en el futuro, ¿no? El paciente debe aprender todo lo relacionado a su trastorno y cómo funciona el modelo cognitivo, además de las técnicas necesarias para trabajar. Entonces, se busca que el cliente o paciente no necesite de nosotros en el futuro, a menos que sea para control. Es decir, que queremos que aprenda tanto de las técnicas y todo lo que le vamos a enseñar, que después de un tiempo ya no necesite de nosotros, sino que pueda gestionar sus emociones, reestructurar incluso sus pensamientos, modificar su conducta por su propia cuenta. Y si es un caso de emergencia o nos vemos una vez al mes o una vez cada 3 meses, es una situación de control y obviamente nosotros hacemos mucho énfasis en la prevención de recaídas. Principio número 7. La terapia cognitiva tiende a ser limitada en el tiempo. Nosotros no vamos a estar en tiempo ilimitado, no vamos a estar 1 año, 2 años, 3 años en sesión, lo que sea, en terapia, mejor dicho, ¿no? Generalmente es entre 4 a 15 sesiones, a menos que se trate de un trastorno de personalidad. Trastornos de personalidad son muy complejos de trabajar y estos sí podrían estar entre 6 meses o 1 año
en terapia, porque es muy complejo de trabajar. Pero, por lo general, todo lo demás trabajamos entre 4 a 15 sesiones, debería ser suficiente. Entonces, es por excelencia terapia breve. Normalmente incluso se trabajan entre 6 a 8, pero en casos pues, más complejos pueden llegar a 12 o 15 sesiones, ¿no? Principio número 8. Las sesiones de terapia cognitiva son estructuradas. Nosotros no vamos a ir a hablar de lo que sea. No llega el paciente y le decimos, ok, se me ocurre hablar de esto, te hago esta pregunta, ahora háblame, y luego me cambia de tema, ahora de qué quieres hablar y todo eso, sino que son estructuradas. ¿Cómo? A partir de la segunda sesión, generalmente, porque la primera es una de evaluación, primero, actualización y control del estado de ánimo, con una pregunta base, que es, desde la última vez que nos hemos visto hasta hoy, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu estado de ánimo? Dependiendo de cuál sea el caso, cómo han estado tus niveles de ansiedad, cómo han estado tus niveles de depresión, ha sido una buena semana, una mala semana, ha habido algo durante la semana que ha sucedido que consideras que quieres trabajar en esta sesión, actualización y control del estado de ánimo. 2, revisión eso es lo primero que se hace cuando estás iniciando la sesión. Actualización y control del estado de ánimo. Luego, revisión de la sesión anterior. La sesión anterior hemos hablado sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, ¿no? Y te había dado una tarea, hemos planificado una tarea. ¿Cómo te ha ido con la tarea? Tal. Ok, ahora, planificación de la agenda de la sesión. Es decir, que aquí vamos a determinar qué es lo que vamos a hablar durante toda la sesión, ¿no? Ya sea que la persona diga, es que me ha sucedido esto, lo anotas y dices, ok, esto es lo primero que vamos a trabajar entonces el día de hoy. Después, ¿qué vamos a trabajar? Lo que ya veníamos planificando. Vamos a trabajar con este pensamiento, con esta cognición, con esta conducta, con estos flashbacks, con estos pensamientos intrusivos, tal. Planificamos 2 o 3 cosas para trabajar. Las que tú veas, 3 o 4, tal vez dependiendo del tiempo, ¿no? Y lo pones en práctica, es decir, el siguiente paso ya es la conversación, el hablar con la persona, el aplicar las técnicas de intervención, el ya poner en práctica todo lo que sabes a modo de intervención y asignar las nuevas tareas para la siguiente semana. Al final hay un resumen de la sesión. El día de hoy entonces hemos hablado de esto. ¿Qué es lo que rescatas de la sesión? ¿Hay algo que no te ha quedado claro? ¿Qué rescatas tú de esta sesión? ¿No? Y luego el feedback, importantísimo. Nosotros siempre pedimos feedback, es decir, ¿cómo te has sentido en esta sesión? ¿Has estado bien en esta sesión? ¿Qué te llevas de esta sesión? ¿Qué es lo más importante, lo que más rescatas de esta sesión? Y otra pregunta que no todos los terapeutas se animan a hacer, pero que es fundamental, es, ¿ha habido en esta sesión algo que yo haya hecho, que yo haya dicho, que te haya molestado, que te haya incomodado, que te haya hecho sentir mal de alguna manera para que yo pueda modificar? Puede que la persona te diga, no, todo ha estado perfecto, o puede que la persona te diga, pues que sí. A mí me ha pasado, ¿saben qué? Yo estaba trabajando con una persona, él era albañil, y él me dijo en un momento determinado, sabe, sí, la verdad es que usted utiliza algunas palabras muy técnicas, utiliza palabras muy técnicas y no le entiendo, pero es mi culpa. Y se empezó a culpar, dice, pero es mi culpa porque yo debí haber estudiado antes. Y en realidad era mi culpa y ahí lo tuve que contener. Le dije, no, 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 el error es mío. eh, ah, yo no tengo por qué saber, por ejemplo, de construcción, como sabes tú, así como tú no tienes por qué saber las palabras que utilizo yo. Entonces, desde ahora voy a utilizar un lenguaje más sencillo y vamos a salir adelante. Muy bien que me lo hayas dicho. Desde la siguiente sesión he modificado mi lenguaje porque evidentemente era mi error y todo ha salido bien y todo ha fluido. Pero si yo nunca le hubiera hecho esa pregunta, nunca me hubiera enterado de lo que he hecho mal durante la sesión y pues no hubiera podido adaptarme a las necesidades del paciente, que es lo más importante. Entonces, sumamente importante pedir el feedback. Siguiente, principio número 9. La terapia cognitiva ayuda a los pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y a actuar
en consecuencia. Entonces, nosotros nos vamos a fundamentar en ayudar a los pacientes a identificar sus pensamientos, evaluar sus pensamientos y comportamientos y a hacer algo al respecto. Es decir, que los vamos a llevar siempre a la evaluación y a la acción. Principio número 10. La terapia cognitiva se sirve de una variedad de técnicas para cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y la conducta. En otras palabras, no hay moldes. Hay una variedad de instrumentos de evaluación, técnicas y estrategias de intervención que el terapeuta debe conocer para elegir entre esas herramientas dependiendo de cada caso. Literalmente, cada paciente es único. La personalidad se va conformando de forma idiosincrática. Todos somos diferentes. Literalmente, cuando dicen eres único, es real. Cada caso es único. Así me presente 5 casos de depresión, los 5 son distintos porque los 5 han tenido una diferente historia de vida, los 5 tienen diferentes cogniciones, hay obviamente cosas que se pueden categorizar y agrupar, pero no hay moldes. Entonces no puedes decir, a mí honestamente me preocupa un poco cuando veo, se llama el cuadernillo para la depresión, ejercicio 1, 2, 3, 4, y hay terapeutas que abren su cuadernillo y literalmente aplican lo que ven ahí como si todos los pacientes fueran iguales. Hay pacientes que necesitan unas técnicas, hay pacientes que necesitan otras técnicas, otra forma de llevarlo. Entonces no hay moldes, la terapia cognitivo-conductual tiene muchísimas técnicas, tú tienes que elegir las que sean mejor para tu paciente. Entonces estos son los 10 principios de la terapia cognitivo-conductual. Ahora voy a abrir la otra presentación porque esto es fundamental. Ahora quiero hablarles de la alianza terapéutica. A ver, ¿dónde tengo abierto esto? Aquí estamos. Bien. Excelente. Ok, compartimos pantallita otra vez. Compartir. Muy bien. Entonces, ¿qué es la alianza terapéutica? En inglés, Therapeutic Relationship. ¿Por qué he puesto también lo que está en inglés? Porque relationship tiene que ver más con una relación, ¿no? Como la relación interpersonal terapéutica. Relationship es una relación cercana, ¿ya? Entonces, por eso he querido poner también lo que es en inglés para que se entienda un poquito mejor. Ahora, este es el principio 3 de la terapia cognitivo-conductual. Ya les he dicho que si quieres realmente ser terapeuta cognitivo-conductual o hacer terapia cognitivo-conductual, tienes que respetar los principios de la terapia cognitivo-conductual. No basta con saberte las técnicas nada más, ¿sí? Porque realmente el tratamiento no es lo que estás haciendo en las sesiones. Obviamente es importante, pero lo que el paciente haga fuera de las sesiones con la información que tú le des, ahí es donde realmente se está estableciendo el verdadero cambio. Ahora, tenemos la alianza terapéutica. ¿Por qué he querido hacer mucho hincapié en esto? Porque sobre todo para ustedes, por la población con la que van a trabajar, es vital una buena alianza terapéutica. Entonces, comencemos hablando de esto. Ya les he dicho que es uno de los principios de la terapia cognitivo-conductual. Es fundamental para garantizar el éxito de la intervención. Entonces, lo primero que tenemos que aplicar son las conocidas como, el tiempo ha pasado volando y ni siquiera he llegado a la mitad de lo que quiero hablar. Las habilidades rogerianas. ¿Qué son las habilidades rogerianas? Las que nos ha dado Carl Rogers. La primera es la empatía. Se habla mucho de esta palabra, ser empático, pero ¿qué realmente es la empatía? Es tratar de percibir el mundo interno del otro y comprenderlo como si fuera el propio, ¿no? O sea, no es solo ponte en los zapatos del otro, entender lo que le pasa, no, es realmente tratar de percibir y comprender lo que la persona está viviendo. Entonces, a mí, ¿qué me ayuda mucho? Por ejemplo, le digo a alguien, como una pregunta rápida nada más, ¿no? Del 0 al 10, ¿cuán triste te sientes? Por ejemplo, si es un caso de esos. Del 0 al 10, ¿cuán triste te sientes? Siendo 0 lo menos triste que puedas estar y 8 lo más triste que puedas estar. Me dicen de pronto
no sé, 8. Entonces, ¿qué hago yo para poder empatizar? Tal vez yo no he pasado por una situación por la que está pasando esta persona. Entonces, yo personalmente recuerdo y digo, ¿cuándo yo me he sentido 8 de triste? Por ejemplo, cuando mi hijito era pequeño y lo tuvieron que internar 4 días. Estaba devastado y ahí podría decir que he sentido un nivel 8 de tristeza, sobre 10. Entonces, ahí me puedo dar cuenta y digo, me pongo, ahí percibo el mundo interno del otro, digo, entiendo tu tristeza, de verdad la entiendo. No te estoy diciendo solo por protocolo, no, sino que de verdad entiendo tu tristeza. ¿Sí? Esa es la verdadera empatía, tratar de saber que la otra persona tiene una historia de vida, tiene eventos que le han sucedido. Es que la empatía no se desarrolla solo con el paciente, la tienes que desarrollar con todo el mundo. Eso es real. Yo sé que a los terapeutas se nos suele exigir más, tal vez, ¿no? A nivel moral y todo, que te enojas por algo, ay, siendo psicólogo, ¿no? Pero creo que la empatía sí es algo que debemos desarrollar y no se desarrolla solo con los pacientes, tenemos que desarrollarlo con todos. Segunda, habilidad rogeriana, consideración positiva incondicional o aceptación positiva incondicional, que se llama. ¿Qué es esto? La validación de la experiencia del otro. Si te dice, siento 10 de ansiedad, tú validas y le dices, ok, estás 10 de ansiedad y te voy a tratar como 10 de ansiedad. No voy a decir, pues es que no es para tanto tampoco, ¿no? Lo que te ha pasado. Eso sería una pésima intervención, ¿no? Decirle, estás mal, pero a ver, ponte a pensar, hay casos peores, no es para tanto tampoco. Así no estás validando la experiencia del otro. Y lo aceptas de forma incondicional. Así viole tus propios principios morales. Por ejemplo, viene una mujer y te dice, estoy pensando abortar o he abortado y tú por X o Z razón estás en contra de eso, tú no puedes tener rechazo hacia esa persona. Tú le vas a aceptar tal cual es y vas a validar su experiencia y no vas a emitir juicio sobre esta persona. Sumamente importante, sumamente difícil, sobre todo cuando viola de alguna manera tus puntos de valor, tus propios valores, ¿no es cierto? Tu propio razonamiento moral. Entonces tenemos que ser realmente empáticos y desarrollar esta habilidad que es la consideración o la aceptación positiva incondicional, sin importar lo que sea o cuál sea el caso. Entonces dice, consiste en una mirada a la persona llena de aprecio, aceptar al otro tal como es, con un respeto absoluto por su persona, sus actitudes y su comportamiento. Y finalmente, congruencia o autenticidad. Es la actitud de ser sí mismo, uno mismo, llegar a ser personas, llegar a ser uno mismo, era una frase que decían. Ser uno mismo trae aparejado el proceso de ir desposeyéndose de máscaras y roles, eso lo saqué de un libro evidentemente. Implica presentarnos en la relación facilitadora siendo como uno realmente es, sin interferencias entre sí, el ser mi yo auténtico y el yo que me gustaría ser. En otras palabras, sé auténtico. Mostrate tal cual eres, respetando los niveles siempre de respeto, de privacidad, de profesionalismo, pero sé tú. Así como te hablo a ti que te estoy enseñando hoy, yo hablo así con mis pacientes. Tal vez con una voz menos de enseñanza, más relajada, pero soy yo, así puedo hablar con la persona. Incluso compartirle alguno de tus problemas. Sabes, yo tenía un problema similar. ¿Sabes cómo lo he resuelto? Yo solía hacer eso. Sabes, te entiendo. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo solía hacer esto, tal, tal, tal. Mostrarte tal cual eres. No necesitas mostrarte como un ser perfecto, ideal, ¿no? Ahora, los clientes o los pacientes, yo sé que a algunos les hace un poquito de ruido cuando se habla de pacientes, se habla de clientes, pero al final es lo mismo. Les pido que no cometan el error de enfocarse en ese tipo de detalles al final, ¿no? ¿Cómo van a venir? Muchos de ellos se ven a sí mismos como fracasados, están preocupados de que también van a fracasar en terapia. Frecuentemente se miran a sí mismos y sus vidas como fuera de control. Piensan que ni la terapia ni tú les puedes ayudar. Los pacientes suelen llegar en un mal estado.
Llegan de esa manera. ¿Será que me va a ayudar? Yo creo que ni me va a ayudar. Es que ni yo me puedo ayudar, nadie me puede ayudar por cómo estoy, ¿no? Voy a fracasar. Ahora, para tener en mente todo el tiempo tienes que tener esto en mente. Debo ser un buen ser vivo, un buen ser humano con la persona en la sala, en el consultorio, en la videoconferencia, donde estés. En este caso, imagino que trabajan en consultorios. Tengo que ser un buen ser humano. Eso es lo primero. Soy un ser vivo, soy un ser humano, formo parte, somos lo mismo, tú y yo, y quiero ser uno bueno contigo. Debo tratar a mi cliente como quisiera ser tratado si fuera yo el paciente. Siempre pensar, si yo fuera ese paciente, quisiera que me traten como trato a esta persona. Si yo estuviera en la situación en la que está viniendo esta persona, si yo estuviera en la situación en la que ha venido esta mujer, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Qué quisiera que hagan conmigo? ¿Cómo quisiera que me hablen? ¿Cómo quisiera que me respeten? ¿Cuál es el trato y tratamiento que quisiera recibir? Si yo soy paciente, quisiera que mi terapeuta se preocupe por mi caso, se forme en relación a los diferentes trastornos que hay. Quiero una persona capacitada. Tú también, imagino que quisieras que te trate una persona capacitada, una persona profesional, una persona que te respete dentro y fuera de la sesión, una persona que te respete eh, fuera de la sesión. Me refiero a que no se burle de ti o ande contando tus cosas a sus familiares o amigos, ¿sí o no? Quisieras que el profesional que te trate guarde tu privacidad y tu intimidad y el secreto profesional. Siguiente. Debo aceptar que el paciente tiene que ser difícil. Es por eso que es un paciente. No, ustedes se van a dar cuenta mientras vayan en todo este proceso. No hay pacientes fáciles, ¿no? Tú te vas haciendo más filoso cada vez. ¿Por qué? Porque vas, pues obviamente aprendiendo más, teniendo más experiencia, pero te vas a dar cuenta que todos los pacientes se los puede considerar, entre comillas, difíciles. No porque el caso sea difícil, sino porque lo ves al paciente como una persona difícil. Ah, es que habla de esta manera, es que a veces no entiende, es que es así. Puede ser frustrante, pero tú tienes que aceptar que un paciente es una persona difícil. Si no, no necesitaría tu ayuda, si no, no habría llegado donde está ahora. Por eso es que es importante esa aceptación. Y debo ayudar al cliente, al paciente, a sentirse a salvo conmigo. Importantísimo. Cuando estás aquí, estás a salvo. Tu información está a salvo. Tu integridad física y psicológica están a salvo. Estás en un verdadero lugar seguro, donde puedes confiar, donde te puedes sentir bien. ¿Saben qué es estar a salvo? Es como si eres niño y de pronto desaparece, no sé, tu mamá, tu papá, y sientes ese miedo de que hay muchas personas y de pronto aparece tu papá, te levanta en brazos o te puedes aferrar a su pierna o te alza y te abraza y te sientes a salvo. Así se tiene que sentir el paciente en sesión. Sin romantizar el asunto ni decir que ay, se va a vincular muy fuerte afectivamente contigo. No estoy hablando de cómo se debe sentir en la sesión el paciente, no, no necesariamente contigo, aunque la alianza terapéutica va a ser contigo, ¿no? Contigo es que se va a fundamentar. Entonces, bueno, hay mucho más que hablar de la alianza terapéutica, pero por ahora hasta acá creo que es importante entender porque es fundamental para ustedes, por la población con la que van a trabajar, es vital que aprendan a fortalecer la alianza terapéutica. Ahora, a ver, ya. Vamos a hablar muy rapidito de cuestiones de diagnóstico. Perdón, es que mi hijo coló un dinosaurio en la pantalla y ahora no veo la diapositiva. Ok, vamos a volver a compartir la pantallita. Ok. ¿Qué es el trauma? Esto es importante saber porque muchas personas piensan que el trauma es lo que queda, ¿no? Es decir, esa persona está traumada, ¿no?
ay, a ver, tienes muchos traumas. Es una experiencia sumamente estresante que provoca una respuesta de miedo intenso, de beca o psicológica del individuo o de otras personas cercanas a él. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, es un evento. El trauma es el evento, ¿ya? Es un evento traumático que es extremadamente estresante, es decir, que sobrepasa por mucho tu umbral del estrés, por mucho, ¿sí? Que provoca una respuesta de miedo intenso, desamparo u horror a la persona que lo experimenta. ¿Sí? En solución, me siento de esa manera. Horror, estar aterrorizado, ¿no? ¿Qué más? Este evento traumático puede involucrar situaciones en las que existe una amenaza para la integridad física o psicológica. Siempre va a estar involucrada tu integridad física o psicológica, tanto de ti como de otras personas cercanas. ¿Okay? No es necesariamente algo que esté sobre ti, sino algo sobre un ser querido o algo que has visto. ¿Sí? Eso es el trauma. Hay diferentes tipos de trauma, pero pues el trauma interpersonal es con el que más ustedes van a lidiar. Ahora, a partir de acá, tenemos que aprender bien el criterio diagnóstico. Las personas que más van a recibir probablemente ustedes son personas que tengan esta sintomatología que vamos a ver. Tenemos primero el trastorno de estrés agudo, o TEA también se le llama. ¿Cuál es el criterio diagnóstico según DSM-5? Presencia recurrente de recuerdos angustiantes, involuntarios y recurrentes del evento, ¿no? Todo el tiempo, recuerdos de lo que ha pasado, recuerdos que son angustiantes, involuntarios y que pasan todo el tiempo. Entonces es importante, ¿por qué? Porque son como pensamientos intrusivos, justamente porque son pensamientos y recuerdos involuntarios. No es que la persona voluntariamente está pensando en esto. 2. Sueños angustiantes recurrentes relacionados con el evento. Sueños. Experiencia de flashbacks donde la persona siente o actúa como si estuviera reviviendo el evento traumático. Es decir, que llega un momento en el que su mente está recreando, es como que estuviera recreando lo que pasa, y la persona de pronto comienza a gritar o comienza a sentir exactamente el mismo miedo que ha sentido en ese momento. ¿Por qué? Porque le ha venido a su cabeza esa escena en particular y lo ha traído al presente. Eso es un flashback. Malestar o angustia psicológica intensa al exponerse a estímulos que recuerdan el evento traumático. Es decir, que hay malestar, como dice que o angustia, hay un malestar fuerte a nivel psicológico, a nivel afectivo, a nivel emocional, muy intenso al acercarte a estímulos que te recuerden el evento. Es decir, puede ser una calle, puede ser un sonido, puede ser un perfume, puede ser el sonido de un motor, algo que se siente, el viento, qué sé yo, diferentes cosas, diferentes estímulos que te recuerdan al evento, te va a producir un fuerte malestar. Reacciones fisiológicas intensas al exponerse a estímulos que recuerdan el evento traumático, como taquicardia o sudoración. Primero hemos hablado de malestar o angustia, ahora de reacciones fisiológicas, pero el fenómeno es el mismo. Siguiente, esfuerzos por evitar pensamientos, recuerdos o conversaciones asociados con el evento traumático. En otras palabras, a esto se le llama supresión de pensamiento. Es querer evitar cualquier pensamiento relacionado al tema, cualquier recuerdo, ni bien viene el recuerdo, te quieres distraer con cualquier cosa, lo quieres sacar de tu mente, dices, no tengo que pensar en eso, no. O alguien está hablando o escuchas una noticia y la cortas de inmediato. Ese tipo de evitación. Y esfuerzos por evitar lugares, actividades o personas que puedan desencadenar recuerdos. Lo mismo, ¿no?
calles, actividades incluso. Si de pronto estabas manejando, tal vez ya no quieres manejar. Si el evento traumático ha sido un accidente automovilístico o que estabas en bicicleta o cualquier actividad que estabas haciendo, pues creo que se entiende bien, ¿no? Es evitar ese tipo de cosas. Hay una incapacidad para recordar detalles importantes del evento traumático. Esto sí que es un arma de doble filo, porque hay muchas personas a las que se les dice, pero ¿qué más era? ¿Y cómo era esta persona? ¿Y qué era? Y tal vez no se va a acordar de verdad. Cosas importantes del evento no va a recordar. Puede que sí, no es que se tienen que cumplir literal todos los criterios, ¿no? Después, reducción del interés o la participación en actividades significativas. Sentimientos de desapego o alejamiento de los demás. Es como que yo sé que amo a esta persona, pero no me puedo ahorita vincular afectivamente, no sé, como que no siento eso de abrazarle o de tener la conversación que siempre tenemos. Yo sé que le amo, pero no puedo manifestarlo, ¿no? Es como que te sientes desapegado. Por eso hay una restricción de la gama de afectos, como la incapacidad para experimentar emociones positivas. Te cuesta mucho experimentar emociones positivas. Y una sensación de un futuro truncado o limitado. Hasta aquí llegó mi vida. Hasta aquí fue. No hay más. Ahora, las alteraciones causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el funcionamiento social, laboral o en otras áreas importantes de la vida del individuo. La duración de los síntomas es de 3 días a menos de un mes después de la exposición al evento traumático. Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque si viene una persona con estos síntomas y han pasado 2 semanas, tú estarías cometiendo un gravísimo error si dices que la persona tiene, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el criterio correcto es trastorno de estrés agudo. Ese es el criterio, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es fundamental? Porque si tú redactas un informe con un mal diagnóstico, puede ser legalmente utilizado en contra de la víctima. Por eso tienes que ser claro. Ustedes ya son profesionales. Esto que les estoy hablando es psicopatología 2. Eso se lleva entre cuarto a sexto semestre en todas las universidades y tenemos que dominar el criterio. Entonces, importante, si ha pasado máximo un mes, no puedes diagnosticar trastorno de estrés postraumático. Si tiene todos estos síntomas, es trastorno de estrés agudo. Sí, entonces, hay un evento traumático, el trauma como tal. En ese momento, es normal que la persona sienta cosas entre 1 a 3 días. Si a ti hoy día te roban tu celular, seguramente hoy, mañana vas a estar con pensamientos, con cosas, con malestar, y a los 3 días tendría que remitir. Si no, estamos hablando de trastorno de estrés agudo, hasta el mes. Cuando ya ha pasado más de un mes, hay 2 caminos. O remite y se va a la recuperación, o ya se da trastorno de estrés postraumático. Es decir, que pasado el mes, recién estaríamos hablando de trastorno de estrés postraumático, que es de lo que más vas a ver, no sé si lo que más, pero mucho de lo que vean, si van a tratar ustedes con mujeres en situación de vulnerabilidad que han estado los últimos 2 años en una situación así, muy probablemente tengan trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático complejo, que esa es otra historia para otra sesión, para otro momento, porque es largo de hablar. ¿Cuál es el modelo cognitivo del trastorno de estrés postraumático? Hay un nivel que es el nivel etiológico, que es, una vez, voy a ponerme aquí un punterito, se da el evento traumático, ¿sí? Y en ese momento hay un sesgo que se va aumentando de parte de la persona. Es decir, la persona
ya comienza a ver la realidad de una manera diferente. Algo que es neutral, de pronto ya lo va a considerar, perdón, peligroso. Hay un sesgo de las cosas. Puede que se generen nuevas distorsiones cognitivas y decir es que todos los hombres son una porquería, todas las mujeres son traidoras, lo que sea. Va a haber un sesgo después del evento traumático. Y esto es importante, no todos entran en trastorno de estrés postraumático. Para ingresar a esto, la persona ya ha venido con una estructura de personalidad de vulnerabilidad previamente al evento. Es decir, ya cargaba esa estructura de personalidad que junto con el evento traumático se produce el sesgo y luego hay un procesamiento automático. ¿Dónde? Esto genera estructuras maladaptativas de memoria, es decir, no recordar bien cómo hacía las cosas y asignarle un significado falso a cómo hacía las cosas, el trauma obviamente, del mundo, de sí mismo y del futuro. Es decir, no se acuerda bien cómo ha sido el evento traumático y aún así le asigna un significado obviamente negativo, pero no solo al evento, sino al mundo que le rodea, a sí mismo y al futuro. Y ahí hay un sesgo atencional de la amenaza, es decir, comienza a ser más hipervigilante con las cosas que considera que son amenazantes. Y hay una falsa recuperación de la memoria del trauma. Si tú le dices, ¿te acuerdas? Te va a decir, sí, contame. Probablemente te vas a dar cuenta que no se acuerda como pensaba que se acuerda. Y aquí no ha habido un buen procesamiento general del trauma. Esto genera intrusiones relacionadas con el trauma y activación fisiológica. Y ahí ya viene un procesamiento elaborativo, que es una búsqueda de seguridad, evitación y esfuerzo de control, la supresión del pensamiento. Esto es a nivel cognitivo, esto es a nivel conductual, aunque también es a nivel cognitivo porque la persona evita ciertas situaciones, eventos, conversaciones y todo eso. ¿Sí? Entonces, este es el modelo cognitivo de el trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, es una persona que ha sufrido un secuestro express. Estoy poniendo un ejemplo general, ¿no? Un secuestro express, pero ya venía con una estructura de personalidad paranoide, no un trastorno, una estructura o rasgos paranoides. Tenía pensamiento polarizado o visión del túnel, padres sobreprotectores, baja autoestima, baja autoeficacia. Entonces comienza a pensar, todos los taxis son peligrosos, salir es muy peligroso, si no salgo estaré a salvo, soy muy vulnerable y débil, fue mi culpa. Todo lo que hemos visto antes, ¿no? Esas estructuras maladaptativas se representan acá. Entonces, a nivel automático, hay hipervigilancia y sobresalto al escuchar vehículos. De pronto la persona está caminando, escucha que un auto se acerca y ya comienza a sobresaltarse, a ponerse mal. ¿Por qué? Porque solamente está recordando lo peor del evento. Lógicamente, se entiende. Entonces, recuerda lo sucedido, tiene flashbacks y su cuerpo reacciona, por ejemplo, con parálisis. ¿Y qué hace? A nivel elaborativo, se esconde en algún lugar, evita salir de casa, nunca sale de noche o evita pensar en el tema, hace mucho ejercicio para no tener que pensar en el tema. Ahora, el trastorno de estrés postraumático dentro de lo que es el modelo dialéctico relacional, que también es largo y profundo de explicar el modelo dialéctico relacional, pero básicamente es así, es la interrelación que hay entre el sujeto y su contexto, ¿no? Pero dentro de lo que es el sujeto, dentro de lo que es la persona, ¿cuáles son las variables que trabajamos? Aquí hay un error muy común, pensar que la terapia cognitivo-conductual es solo una fusión entre la psicología cognitiva y la psicología conductual, se han unido, terapia cognitivo-conductual. No es así, porque realmente la base epistemológica de la terapia cognitivo-conductual es el materialismo dialéctico y el modelo multimodal de Lazarus, donde nosotros no solamente trabajamos con la persona lo que es el pensamiento y ya, sino que trabajamos la parte cognitiva, física, conductual, emocional y afectiva. Obviamente lo físico-fisiológico lo tendrá que tratar un psiquiatra, un médico en general, ¿no? Pero nosotros trabajamos lo cognitivo, lo afectivo, lo emocional
hilo conductual. Todas estas variables, ninguna es más importante que la otra, todas tienen una interrelación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se dan estos síntomas dentro de este modelo? A nivel cognitivo, se generan nuevas distorsiones cognitivas, existen problemas de atención, hay una reexperiencia de los hechos y hay nuevas creencias sobre la hipervigilancia y la evitación, es decir, tengo que ser hipervigilante, en otras palabras. A nivel afectivo, la representación de sí mismo cambiada, ¿no? Ha cambiado su autoevaluación, ha cambiado su autoestima, ha cambiado su autoeficacia y hay un cambio fundamental en las creencias centrales. Ejemplo, si antes tú te sentías una persona fuerte, probablemente ahora digas, es que soy débil, soy vulnerable, ¿no? A partir de lo que te ha pasado, no valgo nada. De pronto antes pensabas, yo soy una persona valiosa, ahora dices, es que no valgo nada, no soy digno de que alguien me ame, ¿no? A nivel emocional, miedo, ansiedad, depresión, emocional en el sentido amplio de la palabra. Yo sé que en el sentido estricto de la palabra hablamos de emoción solamente a las emociones básicas y algunas más que planteaba Ekman, pero estoy hablando en el sentido amplio de la palabra, ¿no? A nivel conductual, evitación, hipervigilancia, ver todo como está todo el tiempo, y pasividad, ese no querer hacer nada y ese ni siquiera poder, ni siquiera poder manifestar el afecto, ¿no? Y a nivel físico, problemas de sueño, hipocortisolismo, aumento en la sobreactivación, ¿sí? Propósito y funciones de los síntomas, es decir, cada uno de los síntomas tiene una función, pero el tiempo se me ha acabado. Sin embargo, yo he traído algo para ustedes. Es que acabo de ver que hay un reloj con cuenta hacia atrás. Ahí es que se va a terminar la reunión, ¿no? Entonces tenemos que darnos prisa. Voy a dejar de compartir esto. No quería, yo sabía que me iba a faltar obviamente el tiempo, por lo largo que es esto, así que he traído algo para ustedes. Les voy a dejar un enlace en el chat. Entran luego, porque no es de que solo ahorita va a estar habilitado. Entran luego. Donde ustedes van a tener un curso online que es mío en la plataforma de Udemy, que es justamente trastorno de estrés postraumático, terapia cognitivo-conductual, donde les voy a enseñar terapia cognitiva, exposición prolongada, EMDR y CPT para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Son 3 horitas y media de curso, hay documentos que pueden descargar y pues normalmente cobro alrededor de $60 por el curso, pero para ustedes va a ser completamente gratis. Va a estar lo mismo que he hablado ahora, mucho de lo que he hablado ahora, va a haber muchas cosas ampliadas acerca del propósito de los síntomas, pero va a estar el tratamiento. Por si acaso, Udemy incluso tiene una app, ¿no? Entonces tú no es más que inscribirte ahora, creas tu cuenta y vas a poder estar ahí. Todos son videos grabados con buena calidad de audio y de video para que puedan aprender, ¿sí? Entonces, ese es el regalo que quería traerles a ustedes. Ustedes trabajan de forma voluntaria y pues este es mi aporte para ustedes que se puedan inscribir de forma gratuita. Esto por si acaso expira en 4 días. Otra cosa, no lo vayan a compartir con otros, por favor. Yo estoy viendo la cantidad de gente que hay ahora, voy a hablar con los organizadores para ver cuántos cupos quieren que se los abra y cuando llegue a que se hayan canjeado esos cupos, lo voy a cerrar ese cupón y ya no va a servir. Entonces, aprovechen, inscríbanse hoy mismo, mañana, no necesitan hacerlo ahora, aunque ahora les voy a dejar en el chat el enlace. A ver. Supongo que se puede poner links en el chat, ¿no? Y no pasa nada. Ahí estamos. Entonces, cópiense el enlace. Ahora les voy a pedir que me den 5 minutos hasta que yo cambie. La licenciada Mariluz Parra ya está acá. Voy a acomodar acá para que ella pueda estar cómoda. Voy a abrir su presentación y en 5 minutitos, 5 a 7 minutitos,
volvemos, no se salgan de la llamada, pero no, nada más voy a cerrar la cámara y el micrófono. Si quieren estos 5 minutos, aprovechen en inscribirse acá en el curso donde les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, conmigo eso sería todo. Espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos hablado. Como les digo, hablar de terapia cognitivo-conductual es toda una formación, es largo, no se tratan solo de técnicas, sino de entender bien todo. Espero les haya sido útil la información. Conmigo nos vemos en otra oportunidad y pues ya en unos 5 minutitos viene la licenciada Parra, ¿sí? Que estén muy bien.
Bien, vamos a continuar, por favor, con la capacitación. Ahora les dejo acá con la licenciada Mariluz Parra. Va a ser una brevísima presentación y va a comenzar con el tema que quiero mostrarles. Esto tengo que ver así. Perdón. Ahora sí. Ok. Ahora sí, entonces esta es la pantalla de las diapositivas y ahí está. Bueno, la cámara, el micrófono, le dejo todo, licenciada, adelante. Gracias. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Necesito retroalimentación, pero bueno, espero que me estén escuchando. Em, Permítanme un minutito. Ok. Bien, van a disculpar problemas técnicos. Bien, buenas tardes. Me presento muy brevemente. Soy la licenciada Mariluz Parra, de profesión psicóloga. Em, Decirles quién soy. A ver, soy una profesional en psicología que ha escogido trabajar en población altamente vulnerable. Desde mis primeras experiencias he trabajado en el penal de San Pedro, he trabajado en el penal de Miraflores, he trabajado con niños de la calle, en la calle, y bueno, también con un proyecto de las hermanas adoratrices. He trabajado con mujeres en situación de prostitución y mujeres trabajadoras sexuales, con quienes hemos hecho un hermoso trabajo de empoderamiento, de acompañamiento, de seguimiento. Ha sido un trabajo muy enriquecedor, pero a la vez también muy doloroso, ¿no? Porque he visto de cerca, he palpado de cerca mujeres, niñas que están siendo constantemente maltratadas, violentadas, y cómo la sociedad misma, a pesar de tener tantos instrumentos, no los articula para poder protegerlas, ¿no? Eso es otra temática. De mis últimos trabajos han sido, he formado parte eh, del personal de la alcaldía, he trabajado en el Centro de Atención Terapéutica CAT, apoyando a tanto defensorías como SLIMS, así como en el RIP 24 horas, en el albergue para la mujer, mm, lo que me ha sensibilizado enormemente, más de lo que ya estaba, y he podido ver de cerca lo mismo, cómo es el círculo de la violencia. He trabajado, he sido jefa de unidad de poblaciones diversas y lo mismo, población altamente vulnerable. Entonces, eso haciendo un pequeñito resumen de cómo ha sido mi vida profesional y con esa pequeña o mucha experiencia quiero compartir con ustedes. Me dicen que son psicólogos en formación y que su formación está dirigida hacia mujeres justamente que están en situación de vulnerabilidad. Entonces me interesó, me agradó mucho esta invitación. ¿Qué les debo decir? A ver, cuando hemos estado trabajando en la alcaldía, se ha hecho una reunión interdisciplinaria con el apoyo de Save the Children y todos los equipos de las diferentes defensorías que tiene en cada distrito, así como los SLIMs principalmente, ¿no? Entonces se ha trabajado un modelo de atención que debiéramos manejar todos los profesionales que vamos a trabajar con mujeres en situación de violencia, en situación de alta vulnerabilidad. Entonces, estos modelos han sido previamente consensuados, analizados por todos los equipos, tanto de psicólogos, no tanto trabajo social, pero sí de psicólogos, porque bien sea que uno trabaje en el SLIM,
bien sea que uno trabaje en las defensorías. Ahí he visto que el informe psicológico realmente cobra un valor extraordinario. Es el paso primero para nosotros poder iniciar posteriormente las acciones necesarias, tanto a nivel penal, policial, todo lo que conlleva, ¿no? Legal. Entonces, se necesita personal que tenga formación. Necesitamos psicólogos que tengan formación. Necesitamos psicólogos terapeutas. Es una de las debilidades que hemos tenido en el Alto, que no había muchos psicólogos titulados con maestrías, con diplomados, pero no existían psicólogos terapeutas. Entonces hace falta crear espacios para la formación en psicoterapia. Entonces, este protocolo de intervención se ha creado basado en dos modelos. Primero, el modelo integrado de actuación y segundo, un enfoque ecológico. El modelo integrado de actuación, como ven aquí en la presentación, se refiere a la denuncia, la investigación, el procesamiento, la sanción y la reparación. Se caracteriza por priorizar estas etapas y no tanto a los actores, sino las etapas, ¿no? Por eso es que este modelo va a comprender la denuncia. Queremos que las mujeres denuncien, que no se callen. Socialmente hablando, nos han dado pautas, normas, reglas de comportamiento y dentro de ellas nos han enseñado o han enseñado a la mujer a estar callada, ¿no? A hacer silencio, a hacer pausa, a tolerar. Entonces, se quiere hacer campañas, que han debido ver muchas campañas que hay en la Alcaldía del Alto, en la de La Paz también, de denunciar, de no aceptar más maltratos en cualquier entorno. Sabemos que la violencia, tenemos 16, 17 tipos de violencia. Entonces se trata de que la mujer aprenda a reconocer que está siendo maltratada. No tenemos que dejar, les decimos, normalizar la violencia, normalizar el maltrato, ¿no? Luego, este modelo comprende la parte de investigación que es realizada por los abogados, es realizada por las trabajadoras sociales. Este modelo contempla también el procesamiento, la sanción y la reparación. Pone este modelo énfasis en la reparación del daño, ¿no? La investigación. ¿Para qué? Para prevenir futuras repeticiones de los hechos de violencia. Finalmente, buscando brindar justicia a las mujeres con una perspectiva de género, ¿no? Em, ¿Qué más? El modelo integrado de actuación, entonces se refiere a estos aspectos y el otro modelo viene a ser el modelo ecológico. El modelo ecológico está basada en los postulados de Bandura, que en un documento en 1997, él indica que, y ustedes deben saber como psicólogos, el comportamiento de las personas va a tener relación tanto con factores internos de índole cognitivo y emocional, como son las creencias, son las expectativas, como con los factores externos relacionados con lo que es el entorno, el ambiente, ¿no? Habla asimismo de la acción misma, que va a depender mucho de los procesos de interacción que se producen entre las personas, ¿no? Este modelo ecológico, entonces, es un modelo social cognitivo que defiende o postula los factores situacionales y personales. Va a haber mucho con qué creencias tú has crecido, cuál es tu cultura, cómo influyen esas creencias en tu sistema de valores y esos valores cómo actúan en tu conducta, en tu comportamiento, ¿no? Y todo esto, cómo influye también en tu modo de adaptarte al medio. Entonces, positivas o negativas, las influencias están ahí desde el momento en que nacemos. Van a influir sobre nuestra conducta y todos los mecanismos que tenemos, ¿no? Afectivos y cognitivos. Entonces, son estos dos modelos
en los que se basa todo este proceso de atención a la mujer en situación de violencia, en situación vulnerable. Em, ¿Qué más? ¿Qué más decirles? A ver, permítanme. Se corta. ¿Qué pasa? Y el otro, ya. Ahí está. Gracias. Vamos. Con dos pantallas no me entiendo. Los SLIMs, ¿qué es lo que desean? Servicios legales integrales, se refiere, ¿no? Para la mujer. Entonces, cuál es el ámbito de aplicación? Como lo tienen aquí en pantalla. Primero, prestar servicios de apoyo psicológico, social y legal. Es por eso que en cada SLIM existe un equipo interdisciplinario. Cada uno tiene su propio accionar, ¿no? Enseguida les voy a ir desglosando. Otro ámbito de aplicación, el brindar terapia psicológica especializada, individual y grupal con enfoque de género. Entonces, ahí es donde el accionar de nosotros como profesionales se convierte en algo tan importante, ¿cierto? Intervendrá de manera inmediata ante la denuncia de un hecho de violencia en razón de género. ¿Quién? En los equipos de SLIMS. Hay dos formas, vamos a ver enseguida en la ruta crítica, en las que uno puede ir a denunciar. O sea, la mujer puede ir libremente a denunciar cualquier día. Ayer tuve problemas, hoy voy al SLIM y denuncio. O en ese momento estoy sufriendo violencia, llamo al RIP 24 horas y se va a hacer el rescate. Entonces, por eso dice, intervendrá de manera inmediata ante la denuncia de un hecho de violencia en razón de género. Luego tenemos promover la difusión, la defensa, ejercicio de los derechos de las mujeres con la participación activa de las y los ciudadanos. Entonces, para eso, me parece que, bueno, no sé, el sistema gubernamental también promueve dando el presupuesto necesario para que se pueda hacer este tipo de difusión. Se realizan campañas, se realizan ferias, se realizan charlas, seminarios. Hay muchísimas organizaciones que están liderando, ¿no?, este tipo de actividades, todo con el fin de la difusión. Y a veces en algún momento yo me ponía a pensar y decía, pues es gasto de material, o las señoras no lo van a leer, un afiche después se seca al sol, ¿no? Un poquito yo desmerecía de pronto la difusión escrita en cuanto a panfletos, infogramas, infografías, pero una experiencia que a mí me ayudó muchísimo es la de una señora que poco sabía leer, pero que ella me cuenta y me dice, cada día yo pasaba, me dice, por una pared, no sé cuál pared, me imagino que es por la ceja. Y yo veía ahí unas fotos, me dice la señora, decía en una pared había unas fotos y decía, no, 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 no te dejes pegar, no te dejes insultar. Y ahí estaban. Nunca he sabido qué foto, qué pared era, pero ella hablaba mucho de este material y que cada día que ella pasaba, había veces que ella pasaba llorando porque era una situación terrible en la que la señora vivía desde siempre. El esposo la hacía dormir, había un dormitorio, para un poquito graficarles, estaba ahí el dormitorio, el esposo dormía en la cama y a la señora le hacía dormir en cueritos en el suelo, y eso durante una veintena de años. Recibía maltrato de género porque la señora cocinaba, tenía una pensión, eh, salían, creo, no sé cuántos platos al día, o sea, había mucho dinero, pero el hombre se encargaba de administrar todo y apenas a ella le daba el dinero para que pudiera comprar lo necesario, ¿no? La golpeaba. Entonces, cuando hablamos de promover la difusión, por eso digo que es importantísima,
porque la señora, si no hubiera visto cada día que pasaba ese afiche, esa infografía en la pared X de la ceja, seguramente no se habría animado a denunciar como que lo hizo. Ella preguntó, decía, preguntó a la señora donde había una tienda y le dijo qué hay que hacer. Y ahí le ayudaron, y ahí le dijeron, ahí está un número de teléfono, está una dirección, anda. Entonces la señora fue, vino, hizo la denuncia en el SLIM y se han articulado justamente todos los equipos, ¿no? De reacción inmediata, se ha intervenido, yo la conozco, promover la difusión. Evidentemente la defensa y el ejercicio de los derechos, por supuesto que sí. Lo mismo con campañas, cursos, talleres dirigidos hacia la mujer. O sea, lo que queremos es empoderar a la mujer. Lo que queremos que se reconstruya, que ella se dé cuenta que sí puede, pero ¿cómo va a poder si la señora apenas está con sus 3 hijos? Entonces hay que dotarle de los instrumentos, ¿no? Y ahí los órganos gubernamentales, las alcaldías tienen instancias para poder colaborar. Lo que pasa es que a veces esas instancias justamente no hacen campañas masivas de difusión. Entonces llega a pocas mujeres, ¿no? Luego dice derivar al ministerio inmediata los casos que constituyan. Cuando habla de informes correspondientes, sí tiene que ir el informe social, psicológico, legal, pero de los tres, el que mayor incidencia tiene es el psicológico. Ya esa es la importancia. Por eso recalco en varias ocasiones que necesitamos psicólogos con mucha formación, con mucha empatía, tolerancia para hablar con las señoras, ¿no? Y otro ámbito es elaborar informes médicos, psicológicos, sociales, legales, seguimiento de la interesada, del Ministerio Público o de la autoridad judicial. Quiere decir, si bien ustedes están trabajando en un SLIM, la señora viene, hace la denuncia, se tiene que hacer el informe, emitir y luego el abogado tiene que ir de oficio a representarla. También podemos recibir solicitudes, o sea, el Ministerio Público solicita informe pericial psicológico para que esta persona se pueda defender, ¿no? Ante la justicia. También los juzgados, especialmente violencia sexual, abuso sexual, obviamente también de los niños, niñas, adolescentes, ellos pueden pedir un informe psicológico. El nuestro, el que se maneja en los SLIMs, el que se maneja en las defensorías y en el CAT, son los únicos que están debidamente legalizados, si se vale, son validados. Entonces, de ahí la importancia. De pronto a mí me pueden contratar como una psicóloga independiente. Mi informe no tiene validez legal, excepto cuando ahora vas a hacer informes penales, sí, sí se está aceptando. Ha habido un cambio en la norma, entonces ya no es obligatorio que el informe salga del SLIM o de la Defensoría. Podemos hacerlo si tenemos la matrícula profesional y la formación, la capacitación, podemos hacerlo y se está aceptando para juicios, ¿no? Pero en casos de violencia solamente se acepta los de los SLIMs. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta.
un segundito, por favor. Conte. Tenemos un manual de funciones tanto de psicólogo, de la trabajadora social como psicólogo. Tenemos primero que recibir y registrar denuncias en caso de violencia física, psicológica, sexual y otros establecidos en la ley 348. Entonces, viene la persona denunciante y quien de primera mano recibe esa denuncia es la psicóloga. O sea, de pronto ha sido la trabajadora social la que ha recepcionado la denuncia, pero así de manera muy sintética. Y ella le dice algo de violación, secuestro, puede ser una niña adolescente, pero solamente te dice aquello. Entonces está la pericia tuya para formular las preguntas que sirvan al departamento legal para poder al registrar un informe que tú haces en tu consultorio o en otra institución. ¿Sí? Realizar contencias han llegado de un rescate, han sido rescatadas, ¿no? Entonces, a veces, bueno, se hace un rote de 24 horas, llama a la mujer, hacen la llamada porque también hay líneas gratuitas de teléfono. Entonces llaman y dicen, estoy siendo golpeada, no, o una hija puede llamar y se le está por matar a mi mamá. Entonces inmediatamente se tiene que articular lo que es el RIP 24 horas, la policía y bueno, quien llegue antes tenemos que ir y rescatar a esa persona. No podemos en ese momento tomarle la declaración. Entonces, por eso dice el psicólogo debe realizar la contención en crisis a las víctimas, ¿no? Para ver que ellas realmente recobren su estabilidad emocional, la contención, se calmen, se tranquilicen y puedan estar. Posterior, tiene que realizar la evaluación psicológica a mujeres que denuncian hechos de violencia, tiene que elaborar los informes psicológicos para acompañar el proceso de denuncia ante el Ministerio Público. ¿Ya? Realizar acción emocional a la mujer que denuncia violencia y al entorno familiar. O sea, no se queda solamente en la mujer como denunciante. Esa mujer es madre, esa mujer es familiar y social, pero tiene un entorno cercano, ¿no? Lo más cercano generalmente son los hijos, y si son mujeres solteras, bueno, va a ser el entorno de la mamá, el papá, con quien esté. Causa definitivamente una alteración a toda la familia. Quita la paz y la tranquilidad de todos. Ver, sentir, apreciar, percibir que un ser querido está siendo golpeado, está siendo maltratado, insultado y finalmente está siendo vulnerado en sus derechos, ¿no? Entonces, generalmente la atención se hace a la familia y luego en terapia se le va a remitir al Centro de Atención Terapéutica, al CAT. Tenemos aquí realizar la preparación y acompañamiento a la víctima como una función estricta para la declaración en juicios. Yo he estado apoyando a mamás adolescentes, niñas de 11, de 12, de 13 años, embarazadas, que han sido víctimas de violación.
de su profesor, de su padrastro, de sus hermanos. Entonces, para ellas, el poder ir y declarar es una forma de revictimización, así sea en la Cámara Gesell. Se sienten intimidadas porque ahí va a estar el agresor, se sienten atemorizadas, sienten que realmente nadie más les va a ayudar. Entonces ahí tenemos que estar los psicólogos para apoyarla, para contenerla, para explicar qué es lo que va a seguir. O sea, por eso dice aquí realizar la preparación a la víctima, porque te hacen la citación con fecha y hora. Entonces ahí se hace la preparación a la víctima, se le explica dónde vamos a ir, quiénes van a estar y ante todo darle la seguridad que necesita de que ahí está el psicólogo, la psicóloga está para acompañarle, ¿no? Finalmente, realizar la preparación y asesoramiento a la víctima para la recepción de su testimonio, interrogatorio a requerimiento del Ministerio Público. Pasa que cuando son casos penales, tienen que hacer ampliación de la declaración, porque muchas veces el informe psicológico preliminar que nosotros hacemos, de pronto el abogado de la parte querellante siempre va a ir a eso, ¿no? A defender y busca por todo lado alguna falla en el informe o busca un vacío la víctima porque le van a volver a recepcionar el testimonio. Sin embargo, si está el psicólogo ahí, no sean insidiosas, que las preguntas no sean una forma de revictimizarla, ¿no? De hacerle rememorar cosas que de pronto quisiera tenerlas en el olvido, pero también para eso tenemos que hablar con la víctima y decirle que es necesario que hable, que denuncie, que sea escuchada para que pueda obtener justicia, ¿ya? Él o la psicóloga con quienes tiene que coordinar. Tiene que coordinar con el equipo interdisciplinario de los SLIMs. De casos como a mí me ha tocado, tengo que coordinar con el IDIF. Entonces, ahí está la licenciada del IDIF, que muchas veces llama, hacemos interacción juntas, preguntas sobre algún caso y bueno, le damos la información porque tenemos que coordinar, ¿no? ¿Con quién más coordinamos? Con el entorno familiar, con instituciones públicas y privadas que realizan acciones de atención a mujeres víctimas de violencia. Como decía, hay muchas organizaciones de protección, coordinar con ellas. ¿En qué momentos? Por ejemplo, si en el albergue 24 horas de pronto está ya lleno, ya hay muchas mujeres y no hay dónde más llevarla y su vida corre riesgo, corre peligro. Entonces, tenemos que tener un listado para articular y decir, a ver, ¿dónde la llevamos eventualmente? Tras eso dice, coordina con el entorno familiar, en tanto la señora ya no puede de pronto volver a su casa porque el alquiler lo paga el marido. Entonces a alguien de la familia va a tener que recibirla momentáneamente o recibir a los hijos porque de pronto la señora está tan maltratada que necesita internación, atención médica urgente. Entonces hay que coordinar con el entorno familiar y eso lo va a hacer trabajo social, sí, pero el psicólogo, la psicóloga tiene que coordinar con la familia y decir por qué necesitamos que la apoye. ¿No ve qué es lo que ha ocurrido? Respetar mucho también el derecho que tiene a la reserva la víctima, porque hay cosas que a veces no quiere que se cuenten. Entonces nosotros no podemos ir y narrar todo, ¿no? Es que sabe, señora, por estos motivos usted tiene que recibirla. No, tenemos que respetar hasta dónde podemos nosotros hablar y decir las cosas y hasta dónde debemos mantenerlos callados ahí con simplemente el acompañamiento pasivo. Instituciones públicas y privadas, ya les dije, y evidentemente con todo lo que es el sistema de salud. Yo soy docente en la Universidad Católica de la carrera de enfermería y hablamos de lo que es la protección de la cadena de custodia. Entonces,
por eso tenemos que trabajar con los sistemas de salud, porque la persona maltratada, una víctima de abuso sexual, va a llegar directamente a un centro de salud. Y ahí tiene que activarse todo lo que es la cadena de custodia para proteger evidencia, porque a veces por una falta de conocimiento se pierde evidencia valiosa que luego en el juicio juega en contra de la víctima, ¿no? Entonces es el sistema de salud, hablar continuamente con quienes nos rodean, los que están más cercanos. A eso en trabajo social se le llama el mapa parlante, un mapa parlante que ayuda a psicología y ayuda también a trabajo social, que no es otra cosa que hacer un mapeo de con qué instituciones te rodeas. O sea, si tú estás trabajando con el SLIM Distrito 8, yo tengo que saber cuál es el centro médico más cercano, o si hay una casa de protección a la mujer, o no, tengo que ver este mapeo. Entonces voy y tengo que como psicóloga contactarme con mi par, psicólogo, psicóloga, si es que existe en ese centro de salud, para que podamos trabajar juntos. ¿En qué sentido? Si llega una mujer que con 2, 3 veces ha llegado ya con una fractura, ha llegado, no sé, con problemas dentales, le han bajado 1 o 2 dientes de un puñete, pero la señora no está denunciando. Entonces ahí psicología tiene que trabajar, ¿no? Ayudar, alentar, apoyar a esa mujer para que pueda denunciar. Y el sistema de salud, para no convertirse en personas que están escondiendo la violencia, pues tienen que también dar parte a los SLIMs, al SLIM más cercano. Por eso es que se coordina mucho con el sistema de salud. Em, ¿Cuál es la ruta de atención que nos marcan? Se trabajen los psicólogos. Primero, la valoración del caso, y hemos hablado, para la evaluación psicológica, los informes que se tienen que hacer, tratamiento del caso, el centro de atención terapéutica, dando apoyo psicológico individual y grupal también. También se da a nivel familia, ¿no? Y finalmente el cierre de caso con la defensa y restitución de los derechos de la mujer. ¿Con qué instancias de apoyo trabajamos? Con el albergue 24 horas, el centro de atención terapéutica y el RIP 24 horas. RIP, reacción inmediata penal. Entonces son con estas instancias que trabajamos continuamente, ellos con nosotros, nos buscamos, dependemos los unos de los otros, entonces tenemos que apoyarnos. ¿Qué instrumentos y qué técnicas se debe utilizar? O sea, se ha reunido a los psicólogos de los SLIMs, de las defensorías. Se han tenido varias jornadas en las que eh, todos han estado de acuerdo en que se debiera realizar lo siguiente: instrumentos y técnicas tienen ahí en la pantalla. Primero, la entrevista abierta, ¿no? La entrevista semiestructurada, poner las observaciones que se requieran. ¿Y qué pruebas con qué pruebas trabajamos? El inventario de Beck para depresión, para la ansiedad y autoestima de Rosenberg, principalmente. Ahora, esto es lo principal. Si el psicólogo puede, desea, necesita aplicar otra prueba, es libre de hacerla, ¿sí? Cuestionarios, test, estrategias para el abordaje de apoyo psicológico, siempre con respeto a la cultura, ¿no? Por eso se pide también que uno, si la persona es de habla aymara o quechua, pudiera ver inmediatamente un traductor, de preferencia que el psicólogo hable aymara y o quechua, dependiendo del lugar donde estamos trabajando. Entonces es lo ideal porque se pierde mucho contenido cuando trabajamos con un traductor. Pero bueno, hay quienes saben muy bien el aymara y les ayuda hartísimo. Hay quienes, como mi persona, entiende, pero necesita de alguien que vaya traduciendo y acompañando, ¿no? Y mejor aún si esa persona está acompañada de un familiar que refrende que realmente la traducción es la correcta, que no se está obviando ningún dato que le pueda perjudicar a futuro. Y bueno, esta es un poquito la presentación que les tenía preparada
y pasaría a mostrarles lo que es la ruta crítica, donde ustedes van a ver qué es lo que exactamente tenemos que hacer todo el equipo multidisciplinario. ¿Ya? Denme un minutito, por favor. Bien, aquí tenemos lo que es el procedimiento general para la atención de mujeres víctimas de violencia. Tenemos la denuncia como tal, que puede ser interpuesta por la víctima o cualquier persona que conozca el hecho. Ahí entra el personal de salud. Si ellos están viendo que una mujer ha llegado golpeada, es su obligación tener que hacer la denuncia inmediatamente, ¿no? Ahora hablo yo a veces con enfermería, porque las enfermeras van al área rural y a veces no está el médico y es la enfermera la que está recepcionando estos casos. Entonces la enfermera mínimamente tiene que estar dotada de números de teléfono de emergencia para poder ella avisar, decir, indicar, hacer la denuncia, ¿no? Em, la víctima, como les decía, por un lado puede denunciar simplemente como la señora que les he narrado, que pasaba por esa pared viendo las propagandas, el material de difusión, y ella libremente fue y lo denunció al esposo e inclusive a una hija que también la maltrataba. Pero puede ser también, como en otro caso, o en varios que he visto, la señora ha sido echada de su casa. Ese momento fue golpeada y el hombre la saca y la deja en la calle. Entonces la señora más bien tenía el teléfono, llama y dice, me ha botado, acaba de botarme con todo y mis dos guaguas, no sé qué hacer, no sé dónde ir. Entonces uno va y la rescata a la señora, ¿no? Entonces, por eso dice la denuncia puede ser interpuesta por la víctima o por cualquier persona que conozca el hecho. ¿Qué hacemos? Se recepciona la denuncia por cualquier funcionario del SLIM y este apertura el caso. Puede ser que si es una de esas noches locas, hay 3, 4 casos que se presentan casi de inmediato, entonces la psicóloga, el psicólogo no podemos, ¿no? O sea, estamos recepcionando ya una denuncia. Entonces ahí nos va a apoyar el abogado, nos va a apoyar la trabajadora social para ir abriendo el caso, o sea, colocando en el CIPASE, haciendo la parte ya un poco más burocrática, sistemática, esperando un poquito para que el psicólogo pueda recepcionar la denuncia, tomar la declaración informativa en todo caso, ¿no? Cuando recepciona la denuncia, ¿qué tiene que hacer? Valorar la necesidad de atención médica primero, prioritario, evitar la revictimización, o sea, por eso es que la trabajadora social y el abogado no pueden preguntarle y decir, ¿qué ha pasado? Cuénteme, porque luego yo como psicóloga voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por eso que se trabaja en equipo y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, el abogado y la trabajadora social harán preguntas de contención, nada más leves, tranquilas, para que luego el psicólogo, la psicóloga pueda entrar y hacer las verdaderas preguntas de apertura, de cierre y todo lo que ya hemos visto, tomar las pruebas, previamente la contención psicológica, evidentemente, ¿no? Es el primer paso. Hace la contención, ya lo teníamos acá. Se registra en el CIPASE para que oficialmente pueda ver la policía, pueda ver los abogados, todo qué tipo de caso es. Intervención e investigación psicosocial, legal y médica y o forense si el caso amerita. Si han habido golpes, es necesario llevar al forense, que generalmente yo he visto que se ha hecho. La persona llama al RIP 24 horas, viene el RIP, mientras tanto le están dando contención vía telefónica. El psicólogo está dando contención, está preguntando qué está haciendo el agresor,
¿Dónde usted está? ¿Corre peligro su vida? ¿Está con niños? ¿Está sola? Dígame, o sea, no tenemos que perder el contacto con la mujer. O sea, ese rato ella tiene que estar hablando. Le podemos estar salvando la vida, porque desde el momento en que está el teléfono y ella dice, sí, me está pegando o estoy sangrando, ¿no? Entonces, si el agresor está ahí, posiblemente le podemos estar un poco como que está parando el hecho, si se dan cuenta, o sea, la piensa dos veces. La policía tiene que ser muy diestra y volar porque podemos estar evitando un feminicidio, ¿no? Em, Llega la policía, eh, si la familia está todavía ahí, entonces tiene que rescatar a la mujer y en otra movilidad, en otro 110, tiene que llevarse al agresor. Tienen métodos, tienen modos, tienen formas de también contener al agresor. También se tiene que hablar del agresor, ¿no? Entonces, de ahí ya se le lleva a tomarse el forense a la señora, si es que le indica que ha sido golpeada, tiene que ir al forense y de ahí recién va a venir al psicólogo, psicóloga para que se le tome las pruebas preliminares, ¿ya? Entonces, a ver, en base a la intervención psicosocial, médica o forense se determina la acción a seguir. Como les decía hace rato, bueno, aquí está, tenemos en el cuadrito, dice, primero, ¿qué podemos hacer? Proceder al acompañamiento al domicilio, casa de amigos o familiares, o proceder al acogimiento de la mujer en situación de violencia. Entonces decía, ¿no? Se va al domicilio de alguien, de una amiga, de un familiar, o lo vamos a coger en el albergue 24 horas. El albergue 24 horas es, como su nombre lo dice, es una casa, como una casa de paso para las mujeres que no tienen dónde ir, no tienen dónde recurrir. Es un lugar donde se pretende por lo menos que esté en absoluto casi secreto, que sea muy discreto. Em, Años atrás, bastantes años atrás, ese lugar estaba en el Hospital del Norte, pero lamentablemente el esposo se había enterado de que la señora estaba ahí y fue cuchillo en mano y se entró directamente, ni los médicos ni las enfermeras se dieron cuenta, ¿no? Entonces podía haberla matado de esa manera, entonces las autoridades de ese momento, les hablo de hace muchos años, entonces han optado por conseguir otro inmueble donde la mujer puede estar hasta 3 meses. En esos 3 meses, aparte de que sigue su proceso legal, la mujer es capacitada, se le da recursos para que la mujer pueda, no sé, desarrollar una aptitud, hacer un emprendimiento, porque están a veces inclusive con sus hijitos, ¿no? Y ahí hay un psicólogo también donde les hace cursos de capacitación, de fortalecimiento de la autoestima, de resiliencia. Entonces ahí tiene que ser muy diestro el psicólogo para poder en 3 meses sacar a esta mujer un poquito de esa angustia continua que está viviendo, ¿no? De esa ansiedad que le causa el solamente salir a la calle y pensar que se va a encontrar con el agresor. Paralelamente, la mujer de ahí, del albergue 24 horas, es también remitida al centro de atención terapéutica, donde se le va a programar todas las sesiones. Y bueno, se espera que en 3 meses la señora pueda ir ya a otro lugar, ¿no? Conseguir otra vivienda. Eso. Después dice aquí, iniciar también la acción legal adecuada ante la instancia llamada por ley. O sea, si la mujer quiere iniciar un proceso legal de divorcio, por ejemplo, entonces puede hacerlo. Ahí hay un abogado que le va a ayudar en todo el proceso, ¿no? Eh, Todo esto no tiene costo, ¿no? No tiene costo. Si bien de pronto podría ser que a la señora le pidan que pague los timbres de ley, algunas cosas, pero convengamos que si es del albergue 24 horas, la señora está sin recursos. Entonces hay que conseguir ayuda. Por eso las instancias, decíamos, ¿no? Las instituciones que trabajan para la mujer, se tiene que presentar el caso para ver si ellas le pueden colaborar.
¿Qué más hacemos? Estimular y promover el empoderamiento, proveer atención de salud, proporcionar atención interdisciplinaria, proveer de información a la víctima, información de sus derechos principalmente, qué derechos han sido vulnerados, qué tipos de violencia existen, hacerle dinámicas, hacer talleres entre varias mujeres, grupos de autoayuda para que ellas hablen, para que ellas empiecen a comprender la magnitud de la violencia que han estado viviendo, ¿no? Obtenerla por la parte legal, entonces iniciar la acción legal adecuada ante la instancia llamada por ley para obtener una sentencia y o resolución para restaurar el derecho vulnerado, ¿no? Entonces aquí entra ya toda la articulación de pensiones, asistencia familiar, hasta qué punto de pronto puede ser que el hombre está en la cárcel, al varón puede ser que lo han metido a la cárcel por un feminicidio, o porque realmente la señora tenía, qué sé yo, 60 días de impedimento. Entonces, ya es otro tema, pero por lo menos la mujer siente en este momento que sus derechos han sido respetados. Y con esto se cierra el caso, ¿no? Entonces, es un poquito la forma como se va trabajando, ya les digo, en los servicios legales integrales del que yo he formado parte. Ya no estoy prestando mis servicios en este momento, pero ha sido una experiencia, como les decía, si bien muy triste porque ves tantas situaciones, pero ha sido tremendamente enriquecedora y me encanta poder compartir con ustedes esa mi experiencia, ¿no? Ojalá que les haya servido un poquito siquiera, que se vayan con la idea clara de qué es lo que esperan de ustedes, qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, conmigo hasta siempre, un gusto conocerles. Y si tienen alguna pregunta, de pronto la pueden escribir, no sé si está permitido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecer al licenciado Miranda y justamente agradecer a la licenciada por darnos justamente una explicación muy importante para poder tener un amplio conocimiento ya abordando esta temática desde una vivencia más específica desde el área municipal. Y obviamente, a partir de los conocimientos y la información que nos ha brindado el licenciado Miranda, ya saber el enfoque desde lo que es el enfoque cognitivo comportamental. Muchas gracias. Entonces, damos por concluida la sesión del día de hoy y hasta la siguiente sesión. Estaremos atentos, por favor, para la próxima sesión que va a ser el pasado mañana. No se olviden de registrar su participación en el formulario que se les ha socializado por mensajes en el chat. ¿Sí? Gracias. Muy buenas tardes.